El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, es una tierra de contrastes, donde la naturaleza ha moldeado no solo el paisaje, sino también la vida de sus habitantes. A pesar de su tamaño reducido, con una extensión de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados, su geografía es diversa y sorprendente. Ubicado en la franja tropical del continente americano, su clima cálido y su topografía montañosa han dado forma a un territorio vibrante, lleno de biodiversidad y belleza natural. Pero El Salvador no es solo un país de montañas y playas paradisíacas, sino también de fenómenos naturales intensos, de terremotos, erupciones volcánicas y tormentas que han desafiado a sus habitantes durante siglos. Desde tiempos ancestrales, el paisaje salvadoreño ha estado dominado por sus imponentes volcanes. No en vano es conocido como la Tierra de los Volcanes, un apodo que no es solo una metáfora poética, sino una realidad geológica. Más de 20 volcanes se alzan a lo largo del país, algunos de ellos activos, otros dormidos, pero todos con una presencia que ha definido el carácter y la historia de El Salvador. El Izalco, llamado en su momento el Faro del Pacífico, fue uno de los volcanes más activos del mundo, con erupciones constantes que guiaban a los navegantes en el océano. Otros, como el San Salvador o el Chaparrastic, han marcado con sus erupciones momentos clave en la historia del país. Pero la geografía salvadoreña no se limita solo a sus volcanes. En su territorio se encuentran también valles fértiles, lagos de origen volcánico y ríos que cruzan la nación de un extremo a otro. Uno de los lagos más impresionantes es el lago de Coatepeque, una joya natural rodeada de montañas y con aguas de un azul profundo que, en ciertas épocas del año, cambian de color a un tono turquesa brillante, un fenómeno aún no completamente explicado por la ciencia. Otro lago de origen volcánico, Ilopango, ha tenido un impacto profundo en la historia del planeta, pues una de sus erupciones, ocurrida hace más de 1500 años, habría alterado el clima global y dejado registros en textos antiguos de distintas civilizaciones. Los ríos salvadoreños, aunque no son los más caudalosos de la región, han sido vitales para la vida del país. El río Lempa, el más largo de El Salvador, ha sido una fuente crucial de agua, transporte y energía. Nace en Guatemala, atraviesa Honduras y recorre más de 200 kilómetros en territorio salvadoreño antes de desembocar en el Océano Pacífico. A lo largo de su cauce, ha sido testigo del desarrollo de comunidades indígenas, de la colonización española, de la industrialización y, en tiempos más recientes, de proyectos hidroeléctricos que han transformado la economía y el paisaje. Más allá de su topografía, El Salvador es un país de una biodiversidad asombrosa. Sus bosques tropicales albergan una variedad de flora y fauna que incluye especies endémicas y en peligro de extinción. En los parques nacionales como el de Montecristo, en la frontera con Honduras y Guatemala, se puede encontrar un ecosistema de bosque nublado, donde las temperaturas son notablemente más bajas y la vegetación es exuberante. Ahí, entre la niebla y los árboles centenarios, habitan especies como el quetzal, un ave mítica para los pueblos mesoamericanos, y el puma, un felino esquivo que aún recorre los rincones más remotos del país. Sin embargo, la ubicación geográfica de El Salvador también lo hace vulnerable a fenómenos naturales extremos. Al estar en el cinturón de fuego del Pacífico, la actividad sísmica es constante. Los terremotos han sido una fuerza recurrente en la historia del país, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Ciudades enteras han sido destruidas y reconstruidas en múltiples ocasiones. El terremoto de 1986 dejó una profunda cicatriz en la capital, San Salvador, mientras que los de los años 2001 y 2005 afectaron vastas zonas del país, obligando a miles de personas a rehacer sus vidas desde cero. Pero a pesar de estos desafíos, el pueblo salvadoreño ha aprendido a convivir con su entorno. La relación con la naturaleza ha sido de respeto y resiliencia. Las comunidades indígenas desarrollaron técnicas agrícolas que se adaptaban a la tierra volcánica, aprovechando su fertilidad para cultivar maíz, frijoles y cacao. Hoy, a pesar del avance de la urbanización y la deforestación, hay un resurgimiento de iniciativas para proteger los ecosistemas y preservar la riqueza natural del país. El Salvador es, en definitiva, un país donde la naturaleza es protagonista. Sus volcanes, sus ríos, sus bosques y su biodiversidad no solo han definido su geografía, sino también su cultura e identidad.
Es un lugar donde el paisaje es más que un simple escenario, es un elemento vivo, un testigo de su historia y un símbolo de su espíritu indomable. Mucho antes de que los españoles llegaran a las costas de Centroamérica, el territorio que hoy conocemos como El Salvador ya era hogar de civilizaciones avanzadas. Pueblos indígenas como los mayas y los pipiles dejaron su huella en la historia del país, estableciendo ciudades, desarrollando complejos sistemas de agricultura y dejando un legado que aún resuena en la identidad salvadoreña. A través de sus templos, su cosmovisión y sus lenguas, estas civilizaciones marcaron el inicio de lo que sería la historia de El Salvador. Uno de los primeros grupos en habitar el territorio fue el de los Lencas, un pueblo de origen mesoamericano que, a lo largo de los siglos, desarrolló asentamientos en lo que hoy es el occidente de El Salvador. Sin embargo, la influencia más notable en la región provino de los mayas. Durante el período clásico, los mayas construyeron ciudades como San Andrés y Tazumal, importantes centros políticos y religiosos que prosperaron entre los siglos V y IX. Estas ciudades estaban organizadas en torno a templos piramidales, con plazas ceremoniales donde se realizaban rituales y actividades políticas. Entre los restos arqueológicos más impresionantes del país se encuentra Joya de Cerén, conocida como la Pompeya de América. Esta ciudad maya fue sepultada por una erupción volcánica alrededor del siglo VI, pero a diferencia de otros sitios, Joya de Cerén no era un centro ceremonial, sino un pueblo agrícola. Gracias a la capa de ceniza que la cubrió, sus estructuras se conservaron prácticamente intactas, ofreciendo un vistazo único a la vida cotidiana de los antiguos habitantes de la región. En sus casas aún se pueden ver herramientas de trabajo, graneros con restos de maíz y estructuras comunales, lo que ha permitido a los arqueólogos reconstruir con detalle cómo vivían los mayas en esta parte de Mesoamérica. Sin embargo, hacia el siglo IX, muchas de las grandes ciudades mayas comenzaron a decaer. Aún se debate cuáles fueron las causas exactas de este colapso, pero factores como sequías prolongadas, conflictos internos y el agotamiento de los recursos naturales podrían haber influido en el declive de la civilización. Para cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, los mayas ya no dominaban la región, pero su legado seguía vivo en las comunidades que aún hablaban sus lenguas y mantenían sus tradiciones. Los pipiles, un pueblo de origen nahua, llegaron al territorio salvadoreño en los siglos posteriores y establecieron su propio dominio. A diferencia de los mayas, los pipiles tenían una organización más descentralizada, con varios señoríos independientes que compartían una cultura y un idioma común. Su principal centro político fue Cuzcatlán, la ciudad que más tarde se convertiría en la actual San Salvador. Los pipiles mantenían un estrecho contacto con otras culturas mesoamericanas, especialmente con los mexicas en el Valle de México. Compartían muchas de sus tradiciones, incluyendo su panteón de dioses, sus métodos de agricultura y su estructura social basada en clases. La economía pipil giraba en torno al cultivo del maíz, los frijoles y el cacao, este último considerado un producto de gran valor que se utilizaba como moneda en las transacciones comerciales. Pero más allá de la economía, la religión jugaba un papel fundamental en la vida de estos pueblos. Los pipiles adoraban a dioses como Tlaloc, el dios de la lluvia, y Xipe Totec, el dios de la fertilidad y la renovación. Los rituales religiosos incluían danzas, sacrificios y ceremonias en templos construidos en lo alto de las pirámides. En cada aspecto de su vida, la conexión con el cosmos y con la naturaleza era esencial. El Salvador prehispánico no era un territorio unificado, sino una región con diversos grupos que a veces cooperaban y otras veces entraban en conflicto. Para cuando los españoles llegaron en 1524, los pipiles se resistieron ferozmente a la invasión. Su líder, Atlacatal, es recordado por su valentía en la lucha contra los conquistadores, pero al final, las armas de fuego, las enfermedades y las alianzas de los españoles con otros pueblos indígenas inclinaron la balanza a su favor. A pesar de la conquista, la herencia de estas civilizaciones no desapareció. Muchas palabras del idioma náhuatl siguen presentes en el español salvadoreño, la gastronomía mantiene raíces prehispánicas en platillos como las pupusas y los tamales, y la cosmovisión indígena sigue viva en algunas comunidades rurales. La historia de El Salvador no comienza con la llegada de los europeos, sino con estos pueblos que dejaron una huella imborrable en la identidad del país.
En el año 1524, la historia de El Salvador cambió para siempre con la llegada de los conquistadores españoles. Después de haber sometido a los mexicas en Tenochtitlán, las fuerzas de Hernán Cortés comenzaron la expansión hacia el sur, en busca de nuevas tierras y riquezas. Entre estos expedicionarios se encontraba Pedro de Alvarado, quien encabezó la invasión de lo que hoy es Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la conquista del territorio salvadoreño no fue fácil, pues los indígenas pipiles resistieron con ferocidad, convirtiendo la región en uno de los escenarios de guerra más complejos para los españoles en Centroamérica. La resistencia indígena estuvo liderada por Atlacatal, un caudillo pipil que organizó la defensa de Cuzcatlán, el centro político y militar de los pipiles. Los españoles, confiados en su superioridad militar, se encontraron con una feroz oposición. Los pipiles conocían bien su territorio y utilizaron la geografía a su favor, emboscando a los invasores en los densos bosques y montañas de la región. Sin embargo, la llegada de refuerzos españoles y el uso de armas de fuego inclinaron la balanza a favor de los conquistadores. Finalmente, en 1526, Cuzcatlán cayó y el territorio fue incorporado al dominio español. Con la conquista consolidada, El Salvador pasó a formar parte del virreinato de la Nueva España y quedó bajo la administración de la Capitanía General de Guatemala. Durante más de 3 siglos, la economía salvadoreña se basó en la producción de añil, un tinte natural altamente valorado en Europa. Las tierras fueron repartidas entre los colonizadores, quienes establecieron grandes haciendas donde los indígenas y esclavos africanos trabajaban en condiciones de explotación. Aunque algunos grupos indígenas lograron conservar sus tierras comunales, la estructura de la sociedad colonial estuvo marcada por un rígido sistema de castas donde los españoles ocupaban la cúspide del poder. Sin embargo, la estabilidad del dominio español no sería eterna. A finales del siglo XVIII, el Imperio español enfrentaba una crisis profunda. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y las reformas borbónicas habían cambiado el panorama político y económico del mundo. En América, los criollos descendientes de españoles nacidos en el continente comenzaron a cuestionar su subordinación a la corona española, pues aunque poseían riqueza y tierras, no tenían el mismo acceso al poder que los peninsulares. El golpe definitivo llegó en el año 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadió España y secuestró al rey Fernando VII, sumiendo al imperio en el caos. En los territorios de América, este evento encendió la llama de la independencia. En 1821, tras una serie de revueltas y movimientos independentistas en México y Sudamérica, las provincias de Centroamérica declararon su independencia de España. Sin embargo, la independencia no significó estabilidad inmediata. Tras la proclamación de independencia, El Salvador y el resto de Centroamérica enfrentaron un dilema: unirse a México, formar una federación centroamericana o convertirse en repúblicas independientes. En 1822, el emperador Agustín de Iturbide anexó el territorio centroamericano al Imperio mexicano, pero su dominio fue efímero. Con la caída de Iturbide en 1823, las provincias centroamericanas optaron por formar la República Federal de Centroamérica, un experimento de unión que duraría menos de 2 décadas. Durante los años de la Federación, El Salvador se convirtió en un centro de conflictos entre liberales y conservadores, dos facciones que tenían visiones opuestas sobre el futuro del país. Los liberales querían una nación más secular y con una economía basada en el libre comercio, mientras que los conservadores defendían la influencia de la Iglesia y un modelo económico tradicional. Estas disputas fueron el preludio de la disolución de la Federación en 1841, cuando El Salvador, junto con los demás estados centroamericanos, proclamó su independencia definitiva y se convirtió en una república soberana. El proceso de construcción del Estado salvadoreño estuvo marcado por guerras civiles, golpes de Estado y una lucha constante entre distintas facciones políticas. A lo largo del siglo XIX, el país experimentó múltiples cambios en su organización política y económica. La introducción del café como principal producto de exportación a finales de ese siglo transformó la economía salvadoreña, pero también profundizó las desigualdades sociales, pues las tierras comunales indígenas fueron expropiadas para dar paso a las plantaciones de los grandes terratenientes. Así, la historia de El Salvador durante estos siglos fue una constante búsqueda de identidad y estabilidad.
pasó de ser un territorio indígena a una colonia española, de una federación centroamericana a una nación independiente. Pero la independencia política no significó necesariamente libertad y bienestar para todos. Las estructuras de poder colonial se transformaron, pero no desaparecieron. El Salvador seguía siendo un país con profundas desigualdades, una sociedad dividida y un futuro aún incierto. Sin embargo, la historia del país estaba lejos de terminar, y el siglo XX traería consigo nuevas luchas, conflictos y transformaciones. El siglo XX fue un periodo de profundas transformaciones para El Salvador. Fue un siglo marcado por la lucha de clases, las dictaduras militares, las reformas económicas y, finalmente, una guerra civil que cambiaría para siempre el rumbo del país. Desde las primeras décadas, los conflictos sociales se hicieron evidentes, con una población campesina empobrecida y una élite terrateniente que concentraba la riqueza. La historia de El Salvador en este periodo es la historia de un pueblo que luchó por la justicia, pero que tuvo que atravesar uno de los conflictos más sangrientos de América Latina. El primer gran estallido social ocurrió en el año 1932 con La Matanza, una insurrección campesina liderada por el Partido Comunista Salvadoreño y su principal dirigente, Farabundo Martí. El levantamiento fue una respuesta a las terribles condiciones de vida de los campesinos, quienes habían sido despojados de sus tierras tras la expansión de la industria cafetalera. Sin embargo, la insurrección fue brutalmente reprimida por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la ejecución masiva de entre 10.000 y 30.000 indígenas y campesinos. Este evento marcó el inicio de una era de dictaduras militares que gobernarían el país por más de 5 décadas. Durante los siguientes años, El Salvador vivió bajo el control de regímenes militares que mantuvieron el poder a través de fraudes electorales, represión y el apoyo de las oligarquías cafetaleras. La economía del país dependía del café, que representaba la mayor parte de las exportaciones, pero esta riqueza nunca se tradujo en mejoras para la mayoría de la población. La desigualdad y la pobreza continuaron siendo la norma, mientras que cualquier intento de organización sindical o protesta era sofocado con violencia. A partir de la década de los 60, la situación comenzó a cambiar. La Revolución cubana había inspirado a movimientos revolucionarios en toda América Latina, y El Salvador no fue la excepción. Las guerrillas empezaron a surgir en las zonas rurales y urbanas, con el objetivo de derrocar al régimen militar y establecer un sistema más justo. La respuesta del Estado fue una represión aún más brutal. Se crearon escuadrones de la muerte, grupos paramilitares encargados de eliminar a activistas, sindicalistas y líderes comunitarios. En 1980, el país entró en una guerra civil que duraría 12 años. El conflicto enfrentó al gobierno, apoyado por Estados Unidos, contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, una coalición de grupos guerrilleros que buscaban transformar el sistema político y económico. La guerra se caracterizó por masacres, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. Uno de los episodios más atroces fue la masacre de El Mozote en 1981, donde el ejército ejecutó a más de 800 civiles, en su mayoría mujeres y niños. Mientras tanto, la Iglesia Católica, bajo el liderazgo del arzobispo Óscar Romero, se convirtió en una voz crítica contra la represión y la injusticia social. Romero denunció públicamente los crímenes del gobierno y pidió el fin de la violencia. Su asesinato en 1980, mientras oficiaba una misa, conmocionó al país y lo convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos. El conflicto se prolongó hasta 1992, cuando el gobierno y el FMLN firmaron los acuerdos de paz de Chapultepec, poniendo fin a la guerra. Este acuerdo estableció reformas en el sistema político, incluyendo la disolución de cuerpos represivos como la Guardia Nacional y la integración del FMLN como partido político legal. Fue el inicio de una nueva era para El Salvador, pero también el comienzo de nuevos desafíos. El fin de la guerra no trajo una paz inmediata. La economía estaba devastada, miles de personas habían emigrado a Estados Unidos y el país se enfrentaba a un nuevo enemigo, la violencia de las pandillas. En los años posteriores, el tejido social seguía fracturado y la pobreza continuaba afectando a amplios sectores de la población. Sin embargo, la guerra dejó una lección fundamental:
el pueblo salvadoreño había demostrado una resiliencia inquebrantable y una capacidad de lucha que definiría su futuro. El siglo XX transformó a El Salvador de una nación agrícola dominada por la oligarquía a un país en busca de democracia y justicia social. A pesar de las heridas dejadas por la guerra, el país entró al nuevo milenio con la esperanza de construir una sociedad más equitativa y estable. Pero la historia de El Salvador aún no estaba escrita del todo, y el siglo XXI traería nuevos retos y oportunidades. El Salvador entró al siglo XXI como un país marcado por su historia, con cicatrices profundas de su pasado colonial, de las dictaduras militares y de la guerra civil. Sin embargo, lejos de quedarse anclado en el dolor, la nación ha demostrado una increíble capacidad de transformación. Hoy, El Salvador es un país en plena evolución, donde la economía, la cultura y la sociedad siguen redefiniéndose a un ritmo acelerado. Uno de los aspectos más importantes de la vida moderna en El Salvador es su economía. Durante décadas, el país dependió de la agricultura, especialmente del café y el azúcar, pero con el paso del tiempo, su economía se diversificó. En los años 90, con el fin de la guerra, el sector de los servicios y la manufactura tomaron protagonismo. Hoy, la economía salvadoreña está fuertemente influenciada por las remesas enviadas por los más de 2 millones de salvadoreños que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Estas remesas representan una parte fundamental del Producto Interno Bruto y han permitido a muchas familias mejorar su calidad de vida, aunque también han generado una fuerte dependencia de la migración. En los últimos años, El Salvador ha estado en el centro de la atención internacional por su adopción de tecnologías financieras innovadoras. En el año 2021, el país se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, una decisión impulsada por el presidente Nayib Bukele con la esperanza de atraer inversión extranjera y modernizar el sistema financiero. Esta medida ha sido vista con escepticismo por algunos sectores, pero también ha puesto al país en la vanguardia de la economía digital. Más allá de la economía, la cultura salvadoreña sigue siendo un reflejo de su pasado y su presente. La identidad nacional es una fusión de influencias indígenas, españolas y modernas. La gastronomía es un ejemplo de esta mezcla. Las pupusas, el platillo más emblemático del país, tienen raíces indígenas, mientras que el café, aunque introducido por los colonizadores, se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional. La música, la danza y las festividades reflejan tanto la tradición como la creatividad contemporánea. Festividades como las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del mundo reúnen a miles de personas en celebraciones que combinan lo religioso con lo popular. El arte y la literatura también han crecido en el país. Escritores como Roque Dalton, quien con su poesía y pensamiento revolucionario dejó una huella indeleble en la literatura salvadoreña, siguen siendo una referencia para las nuevas generaciones. En el ámbito del cine y las artes visuales, cada vez más salvadoreños están ganando reconocimiento en el extranjero, mostrando una narrativa propia que busca romper con los estereotipos y reflejar la verdadera identidad del país. Sin embargo, la sociedad salvadoreña enfrenta retos importantes. Uno de los mayores desafíos ha sido la violencia generada por las pandillas, un problema que se originó en las comunidades migrantes en Estados Unidos y que, tras las deportaciones masivas en los años 90, se trasladó a El Salvador. Durante décadas, la inseguridad ha sido una de las principales preocupaciones del país. En respuesta, el gobierno ha implementado estrategias de seguridad que han reducido significativamente los índices de criminalidad, pero que también han generado debates sobre derechos humanos y el futuro de las políticas de seguridad en el país. A pesar de estos retos, el espíritu de resiliencia sigue definiendo a la nación. La juventud salvadoreña está cada vez más conectada con el mundo, explorando nuevas oportunidades en la educación, la tecnología y el emprendimiento. El acceso a Internet y las redes sociales han permitido que muchas voces emergentes se hagan escuchar, impulsando movimientos culturales y sociales que buscan un país más inclusivo y próspero. Hoy, El Salvador es una nación que sigue escribiendo su historia. Es un país de volcanes y playas, de tradiciones y modernidad, de desafíos y oportunidades. Desde la época prehispánica hasta el siglo XXI, su historia ha sido una constante lucha por la identidad, la justicia y el progreso. Y aunque el futuro es incierto, una cosa es segura:
el pueblo salvadoreño seguirá enfrentando cada reto con la misma fuerza y determinación que lo ha caracterizado a lo largo de los siglos.